TC Televisión presenta Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez. Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos acercamos a las elecciones. Estamos en Punto de Vista. Resolución electoral. Sí, vamos a empezar por lo que ha sido noticia en días pasados, las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral sobre la candidatura de Jan Topic y el momento que se vive a raíz de la proximidad de la campaña electoral. Nuestra compañera Priscila Cadena nos introduce al siguiente tema. ¿Qué tal, Priscila? Buenas noches. Gracias, Gonzalo. Amigos, bienvenidos. El Tribunal Contencioso Electoral dejó fuera de la contienda presidencial a Jan Topic, argumentando que mantiene vínculos con empresas contratistas. Esto está prohibido por el Código de la Democracia. Los detalles a continuación. En medio de un plantón de simpatizantes del movimiento Suma, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se reunió de forma extraordinaria el pasado domingo. Con 4 votos a favor aceptó las impugnaciones a la candidatura presidencial de Jan Topic. En su intervención, el juez ponente Ángel Torres argumentó que el empresario guayaquileño sigue siendo el beneficiario final de empresas que tienen contratos con el Estado, una de ellas con el municipio de Manta. Pese a dejar de tener representación legal de la compañía y haber supuestamente transferido sus acciones, el precandidato continúa ejerciendo el control efectivo de la empresa. Esto implica que la transferencia de acciones a familiares constituye una estrategia para disimular el control efectivo sobre las empresas que tienen contratos con el Estado. De esta manera, Topic queda fuera del tablero electoral y el movimiento político Suma, que auspició su candidatura, presentó recursos de ampliación y aclaración a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. El ex candidato no se quedó atrás y también tomó acciones. Acabamos de meter una denuncia penal a Ángel Torres por fraude procesal y prevaricato. La decisión del máximo organismo de justicia electoral responde a la aceptación de 2 recursos de objeción interpuestos por los movimientos políticos Pachacutic y Sociedad Patriótica en contra de Topic, por considerar que mantiene un conflicto de interés. Es evitar que gente que tenga conflicto de intereses con el Estado llegue a los diferentes niveles del poder. El asambleísta y director del PSP, Lucio Gutiérrez, dijo que no existe ninguna jugada en contra de Jan Topic, pues su decisión de impugnar la candidatura es una acción para evitar que se violente la Constitución. ¿Ahora hay algún interés de Sociedad Patriótica de bajar la candidatura de Jan Topic? No hay ningún interés, no hay ningún tema en especial contra ninguna persona. Simplemente las leyes tienen que ser cumplidas por todos los ecuatorianos. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Para analizar este y otros temas electorales vamos a dar la bienvenida al doctor César Ulloa, consultor, docente universitario, y también a Francis Romero, principal de CRIC Report, una empresa de investigación de datos. Con ellos vamos a hablar este tema de la candidatura de Jan Topic. ¿Tomó por sorpresa que esta candidatura no pueda seguir adelante y la resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Doctor Ulloa, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gonzalo. Siempre será un gusto compartir con Francis el panel y un saludo cordial a la audiencia. Estamos frente a un escenario extraordinario que posiblemente también nos arroje resultados extraordinarios. Digo esto porque el comportamiento en cuanto a intención de voto se refiere, y aquí el especialista es Francis, nos decía que había 2 pelotones en las encuestas, y en este primer pelotón se encontraba el candidato Jan Topic con muchas posibilidades de disputar los primeros lugares a quienes venían posicionándose desde hace algunos meses. Me da la sensación que no es fácil encontrar una sustitución, porque aun cuando se quiera democratizar un proceso sobre la base del uso de plataformas digitales, a pocos días el Ecuador necesita en la papeleta, si el objetivo es entrar a una segunda vuelta electoral, una persona robusta, con gran popularidad, con gran reconocimiento, porque yo no veo espacio para un outsider después de todo lo que nosotros hemos visto durante estas semanas. Luego vamos a profundizar en esos temas, pero
en rigor, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral tiene sustento legal o la argumentación de Jean Topic que hay una persecución política es la que tiene sustento legal? Hay dos tesis encontradas, incluso Lucio Gutiérrez, que es presidente, que impugna la candidatura de una persona a la que apoyó en una campaña anterior. ¿Qué decir de ese hecho jurídico? ¿Podía Topic ser candidato o no? Bueno, hay una tesis que es la vieja tesis de declararse perseguido político, porque en el Ecuador todos son perseguidos políticos, versus una tesis que se contradice en términos de lo que ha decidido en mayoría, yo diría casi aplastante, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que además obedece su decisión a una serie de consultas que se hace a la institucionalidad pública en términos de profundizar si efectivamente había o no conflicto de intereses. Hay dos momentos y habría que en esto objetar cómo está hecho el diseño institucional, que por cierto hemos sido bastante críticos porque la partera de este diseño fue la Asamblea del 2008, en donde tenemos un Consejo Nacional Electoral que aviva esperanzas, que motiva a gente, que permite que se lance pirotecnia, es decir, aprueba la candidatura, aprueba, da paso de Jean Topic, y luego pasa al Tribunal Contencioso Electoral donde se trunca la candidatura. Ahí hay un problema, a mi modo de ver, muy complejo, porque le ponen en escena a un candidato que luego sale de manera abrupta, y por el otro lado está una serie de competencias, de atribuciones que los vocales del Tribunal Contencioso Electoral llegan a definir en términos de que ellos, en palabras del señor Torres, demostraron sobre los papeles que se indicó que había un tráfico de intereses, ¿no? Bueno, sobre esta primera apreciación que nos ha hecho el doctor Ulloa, Francis, ¿qué decir? Hay unos elementos jurídicos que son los que argumenta el Tribunal Contencioso Electoral, y bien nos ha planteado el doctor Ulloa que antes el Consejo Electoral había dado paso a la candidatura de Topic. ¿Qué comentarios merece la pena hacer en un momento como estos? Gonzalo, Saludos, César, para noches. mí es un honor estar con ustedes esta noche y refiriéndome a la consulta, no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Expliquemos. Es una máxima. Lo que está viviendo el Ecuador con relación al tema de la descalificación del candidato Topic, revela lo que ha venido viviendo la candidatura de Topic a lo largo de este proceso electoral. Recordemos que él anunció ser candidato por el Partido Social Cristiano, ilusiona a un grupo de gente que cree en él y… De hecho, había sido candidato en la elección pasada. Así es. Después de la muerte cruzada había sido candidato por el Partido hablando Social solo Cristiano. de este Sí. proceso electoral, vemos cómo él se separa, rechaza la candidatura y pocos días antes de terminar el plazo vuelve a proponer su candidatura. Las razones que se dieron en ese momento eran completamente diferentes a las razones por las cuales él acepta. ¿Qué pasa una vez que él ya califica, como menciona César, genera esta cantidad de fuegos artificiales y empieza a prender, obviamente, entre sus fervientes admiradores, una esperanza? Hay que partir de la realidad de este momento del Ecuador. El Ecuador tiene una cantidad enorme de problemas. El ecuatoriano hoy día tiene muchos problemas mucho más graves que pensar por quién va a votar en febrero. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Son los problemas inmediatos. Exacto. La gente está pensando en cómo solucionar sus problemas económicos del día de hoy, cómo salir a trabajar sin que le pase nada. Entonces, son problemas mucho más graves que el involucrarse en más temas políticos. Hemos sido testigos que en el Ecuador cada semana hay un nuevo tema político que opaca al anterior. Y eso es lo que va a pasar hasta pocos días antes de la elección. Sin duda alguna, ¿cuánto mueve esto el tablero electoral? Yo creería que en este primer momento no movió nada. Ahora, ¿cuánto pesa? Y después vamos a ir al tema de la suplantación, cómo se hace, qué puede suceder. ¿Cuánto pesa el argumento de la campaña presidencial anterior de Jean Topic fue el tema de la seguridad? Él se mostró incluso con ropaje, de camuflaje, con acciones que decían iban a tocar el tema de la seguridad, y ganó la presidencia Daniel Noboa. Hoy mismo quien maneja Fuerzas Armadas y Policía en esta guerra contra el crimen organizado, conflicto armado interno, lo llamó el presidente, es el propio presidente de la República, Daniel Noboa.
Los consultores en política, comunicación política y gubernamental dicen siempre hay que construir un mito de campaña o unos elementos de juicio centrales para la estrategia de la campaña, y el mito de la seguridad podría ser el mismo para un candidato, Daniel Noboa, presidente candidato, o para un Jan Topic, aspirante a la presidencia. ¿Disputaban o no el mismo nicho, el mismo espacio? ¿En qué medida, doctor Ulloa? Bueno, yo creo que en el Ecuador es bastante difícil ser un candidato monotemático, porque es tan compleja la realidad, como ha mencionado Francis, que estamos nosotros atravesando una crisis multifacética. Sí. El declararse comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le queda bastante lejos de lo que ahora la ciudadanía exige, porque los temas han cambiado, es decir, vemos que las principales preocupaciones en los últimos años indudablemente ha sido la inseguridad, la economía, el desempleo y la corrupción, pero ahora estos temas tienen un desplazamiento coyuntural por el asunto de la energía. Curiosamente, donde más se cometen delitos es cuando no hay luz, cuando hay oscuridad. Entonces yo creo que... Ahora, si se supera la crisis energética, digamos, en diciembre, ¿vuelve a la palestra el tema de la inseguridad como principal preocupación de los ecuatorianos? ¿Podría volver, digo yo? A ver, pregunto potencialmente. Yo lo que diría es que el tema de la seguridad no ha tenido un desplazamiento grande. Sigue siendo el gran tema de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que nos demuestra es que alguien puede ser un comandante en jefe probablemente en un tema que viene siendo estructural, pero termina siendo bastante débil en cuanto a un problema muy coyuntural. Ahora, es decir, cómo yo manejo coyuntura y estructura. El mismo tipo de electores, el mismo nicho, diga usted, el presidente Noboa o el ex candidato ahora ya Jan Topic, porque es un hecho consumado la suspensión de su candidatura. ¿Era el mismo nicho? Yo creo que ningún candidato se disputa el mismo nicho, por una razón, porque si uno mira los resultados de las encuestas en las distintas mediciones, uno mira que cada cual tiene un segmento bastante establecido. Es decir, tenemos un correísmo donde ha fidelizado votantes, tenemos un anticorreísmo que todos quieren encarar el anticorreísmo, y en este caso Noboa juega a ser el anticorreísmo, pero la gente comienza a demostrar también un desgaste, un hastío, un fastidio. Y la disputa de los otros candidatos que están por fuera de los dos primeros es quién se autoproclama, quién puede embanderar una tercera vía, una tercera propuesta. Y a mí me da la sensación que en este pelotón, que no eran los primeros, ¿no es cierto? Hablo yo de Topic, hablo de Cucalón, pese a que los porcentajes son bajos. Sin embargo, lo que ellos están tratando es de buscar una alternativa distinta, porque curiosamente el resolver los apagones les puede convertir en una alternativa distinta. Ahora, este leitmotiv, como se puede llamar, o mito de campaña de la seguridad, ¿es para todos los candidatos en la misma forma o lo es de un modo distinto para el presidente de la República, que es quien está al frente de este conflicto armado interno, quien lleva adelante esta lucha, con resultados que han sido debatidos durante estos largos meses? ¿En qué medida? Y en qué medida también Topic podía haberle disputado ese espacio. Ese espacio. A ver, primero hay que recordar que ninguna campaña es igual a otra. Lo que se vivió en la campaña de hace un año va a ser completamente diferente a lo que vamos a vivir en esta campaña. Los motivadores por los que votamos de hace un año tal vez se mantengan casi similar, pero tanto cómo se presentan cada uno de los candidatos va a ser completamente diferente, cómo va a asimilar la ciudadanía. Yo quiero que de eso de los motivadores que usted dice, Francis nos haga referencia, porque me parece muy importante decir que históricamente en las encuestas los temas de inseguridad, de economía, desempleo, están ahí, corrupción incluso en un cuarto lugar, pero no es una cosa de hoy, es una cosa de hace muchos años, ¿no? Regrese 10 años, regrese 15 años. ¿Cuántos años llevan haciendo ustedes? Yo tengo 30 años de experiencia con CLIC. Desde hace 7 años vamos analizando exhaustivamente. ¿Salen esos temas siempre? Siempre sale el uno primero, segundo, tercero, después de 6 meses cambia el orden. Pero la problemática es la misma. O sea, la misma crisis económica que teníamos hace 5 años es ahora un poco más grave. ¿Tenemos nuevos problemas? Sí, se ha incrementado la delincuencia y la inseguridad. La corrupción les está acercándose permanentemente.
Pero ¿qué es importante entender? A ver, el electorado hoy día está dividido en 3 grandes grupos. El primero, que tiene que ver con los que votan por el presidente de la República. El segundo, los que votan por el correísmo, por Luisa González. Y el tercero, que es el que está compitiendo, es el voto nulo y blanco, o ninguno. ¿Okay? Después tenemos el resto de candidatos, que por el momento todavía no han llamado la atención del electorado. ¿A qué me refiero? En los análisis cualitativos que nosotros realizamos, les decimos, anoten en una hoja los nombres de los candidatos a la presidencia de la República. Gonzalo, en el mejor de los casos, anotan 5, 6, pero el que más sabe, 6. La realidad es que ponen 2 candidatos y nada más. Si usted les dice, pongan nombres de candidatos a la Asamblea Nacional o a asambleístas provinciales, 0, no saben. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente hoy día no está conectada con el próximo proceso electoral. Pero esto va a cambiar. ¿Cuándo? La primera semana de enero. ¿Y en qué medida esto que acaba de argumentar Francis hace un momento nos da pie a la dificultad del proceso, como señalaba el mismo doctor Ulloa hace un momento, de encontrar un candidato que sustituya a Jan Topic? Es decir, en poquitos días además, ¿no? Bueno, es muy complejo porque el Ecuador además se fija mucho en cuanto a intención de voto se refiere a un componente que es la popularidad. Es decir, un candidato o una candidata que sea desconocido o desconocida, le va a ser muy difícil competir contra la maquinaria del Estado en la representación del presidente de la República, competir con una fuerza política que tiene gobernando más de 10 años, que es el correísmo, gobernando desde la Asamblea, desde autónomos descentralizados, posiciones funciones políticas del Estado. Preponderantes. Entonces, yo creo que si bien hay una iniciativa de democratizar la participación alrededor del uso de las herramientas digitales, sin embargo, me da la sensación que podría haber un petit comité, un comité pequeño, que podría comenzar a lanzar nombres y mirar quién es el arriesgado, digo arriesgado en figura masculina, porque el binomio se mantiene con Calvache, eso hay que decirlo, ¿no? El binomio se mantiene. La compañera de fórmula de Topic, a quien hay que sustituir es al presidente. Entonces, me da la sensación que habría que ver qué sucede. Y lo otro, complementando con lo que dice con tanta contundencia Francis, el ecuatoriano y la ecuatoriana se caracteriza por la volatilidad, es decir, no asegura que quien votó por Noboa la segunda vuelta vote ahora en primera vuelta. No asegura que quien votó por otros voten por el mismo. Tampoco la Revolución Ciudadana. Porque además estamos yendo a elecciones cada 2 años por prefectos y alcaldes, pero además hemos tenido desde el 2021 acá una sucesión de elecciones que ha hecho que el escenario electoral sea completamente cambiante, sea totalmente volátil. Y para cerrar, y con esta palabra que acaba de pronunciar César, me parece clave, volátil. Muchos consultores entrevistados a lo largo del tiempo han dicho, los ecuatorianos se deciden a veces en la última semana, a veces ante la urna mismo. ¿Qué podría comentar Francis? Y con las particularidades que dice ahí, en Ecuador lo único seguro es que no hay nada seguro. Creo que respondo claramente lo que sienten los ecuatorianos. La última elección nos dejó un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Teníamos un escenario electoral 11 días antes de la primera vuelta. Asesinaron a Fernando Villavicencio, vino un debate y cambió totalmente la intención de voto de la mayoría de los ecuatorianos. Ahí se dispara el actual presidente. Por eso es importante entender que el ecuatoriano hoy día tiene su mente puesta en la solución, en la búsqueda de la solución de los principales problemas. Más adelante, yo creo que ya cuando arranca la campaña en el mes de enero, ya se empezará a enfocar en el próximo proceso electoral y empezará a demandar qué de los candidatos. No el que más ofrezca, sino quién realmente le va a decir a él por qué razones tiene que votar. Eso es lo fundamental de una elección. El elector vota por quien le dice por qué tiene que votar por él. Muchas gracias al doctor César Ulloa, al doctor Francis Romero Cordero, y después de una pausa en Punto de Vista analizaremos los procesos legales, los procesos electorales, desde la perspectiva de 2 expertos en esos temas. Ya venimos.
Elecciones 2025, la recta final. Siempre, amigos televidentes, se discute si estamos en campaña electoral, si estamos en precampaña. Una cosa dice la norma legal y otra es la realidad. Pero para introducirnos a este tema, mi compañera Priscila Cadena. Para las elecciones de 2025, 15 son los binomios presidenciales que están en firme oficialmente calificados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esta cifra podría variar, pues aún está pendiente el reemplazo de Jan Topic, que quedó fuera de la papeleta tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Los detalles a continuación. El tiempo se acorta para que los 13.7 millones de ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a las nuevas autoridades. Y la papeleta va tomando forma. Hasta el momento son 15 los binomios presidenciales oficialmente calificados en el Consejo Nacional Electoral. Por Centro Democrático como presidente Jimmy Jairala y vicepresidenta Lucía Valecilla. Jorge Escala y Pacha Terán por el movimiento Unidad Popular. El binomio de Sociedad Patriótica lo conforman Andrea González y Galo Moncayo. Seguido del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, a la cabeza se encuentra Víctor Arauz y como segunda al mando Cristina Carrera. Luisa González y Diego Borja es el binomio de la Revolución Ciudadana. Por el Partido Social Cristiano están Henry Kronfle y Dayana Pazley. El actual mandatario Daniel Noboa y María José Pinto por el movimiento Acción Democrática Nacional. Luis Felipe Tillerías, la dupla de Carla Rosero por el movimiento Avanza. Carlos Rabascal junto a Alejandra Rivas es el binomio de la Izquierda Democrática. Juan Iván Cueva y Cristina Reyes por el movimiento Amigo. El Partido Socialista Ecuatoriano lo conforman Pedro Granja y Verónica Silva. El binomio de Pachacuti es Leonida Sisa y Katiuska Molina. Por el movimiento Democracia Sí, Iván Saquicela y María Luisa Coello. Francisco Tabaqui y Blanca Sacancela es el binomio de Creo. Suma se encuentra en la búsqueda de un reemplazo de Jan Topic tras una resolución del TCE para la dupla con Michelle Calvache. Nosotros tendríamos que leer para ver los tiempos que nos dan para que puedan reemplazar al candidato indicado. En este caso sería solo al señor candidato presidencial el que tendrían que reemplazar. Y finalmente del partido Construye están Henry Cucalón y Carla Larrea. Con los cambios en el movimiento Suma serían 16 binomios presidenciales. De acuerdo al calendario del Consejo Nacional Electoral 2025, del 5 de enero al 6 de febrero es la campaña electoral. 19 de enero el debate presidencial, 6 de febrero sufragio de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, 7 de febrero sufragio voto en casa y silencio electoral, 9 de febrero sufragio general. En el caso de una segunda vuelta sería el 13 de abril. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Sí, señores, ahí están las candidaturas, ahí están los cronogramas, pero queremos saludar esta noche aquí en Punto de Vista para escuchar sus valiosos criterios desde su experiencia como autoridades electorales al doctor Medardo Oleas. Él fue presidente encargado, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, que se llamaba conforme a la norma constitucional vigente, y también a Fausto Camacho, consejero del Consejo Nacional Electoral y también funcionario durante largos años del Tribunal Supremo Electoral primero y del Consejo Electoral después. Gracias a ambos, buenas noches. Doctor Oleas, ¿qué decir de todo esto, de este cronograma y de la etapa que estamos viviendo previamente al arranque oficial de la campaña electoral? Porque también podríamos decir que de algún modo ya ha empezado. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, un saludo cordial para todos los televidentes. A ver, vamos a analizar tres puntos importantes. Primero, terminado hoy el proceso de inscripción, lo que tiene que elaborar son las papeletas electorales y tiene que iniciarse el nombramiento de los miembros de las juntas receptoras de votos, siendo importante la capacitación. ¿Por qué es especialmente importante la capacitación en esta elección a diferencia de otras? Porque hay un elemento adicional, la falta de energía. Y puede ser que en el momento del escrutinio no existe energía. Recordemos que las juntas receptoras de voto funcionan a nivel nacional,
funcionan en escuelas, y si no tenemos energía puede ser que el momento del escrutinio se queden sin luz, y cuando salgan los resultados que son en las actas, y si no existen los métodos adecuados para la transmisión de resultados mediante el escaneo, mediante la recopilación en los sistemas informáticos, pueden existir problemas. Es decir, a las dificultades normales en un proceso electoral se añade esta posibilidad. La otra sería la capacitación, porque también este año hay renovación de un porcentaje de quienes estarán en las juntas receptoras del voto, ¿verdad? Así es, pero bien capacitados se garantiza que en definitiva el proceso de escrutinio sea ágil, oportuno, bien realizado para evitar problemas. Decía 2 temas más. Sí, el tema más importante en un proceso electoral es la promoción. Porque mucha gente confunde que solo la promoción se puede hacer en el mes de enero, cuando viene lo que se llama la publicidad pagada en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, y no es así. Desde que se inscriben las candidaturas, todas las organizaciones como los candidatos tienen el derecho de promocionar sus principios. ¿En qué consiste esa promoción? ¿Cómo debiera hacerse y qué es lo que está permitido por la norma legal? ¿Cómo debería hacerse? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque se debería entender que todos los candidatos conocen los problemas que tiene el país, y si quieren ser reelectos tienen que dar a conocer cuáles son las soluciones. Eso es una promoción seria. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es el voto. Y si el ciudadano, por ejemplo, ve un candidato a la presidencia que no sabe cómo solucionar los problemas de energía, los de seguridad o los de trabajo, para poner 3 temas, simplemente no podría ser candidato. ¿Y esta es la etapa para hacer esa promoción o tienen que esperar a enero cuando arranque la campaña? No, lo pueden hacer porque la ley les permite realizar foros, realizar presentaciones, entrevistas en radio, en televisión, claro, que eso es lícito. Lo que no pueden es pagar. Y el tercer punto que decía, para luego ir con Fausto, es el control electoral, pero el control del gasto electoral, porque si no se controla el gasto electoral, ha sido costumbre de que la política es una campaña de regalos, y no es así, está prohibido por la ley. Y vemos que si no se controla, entonces hay camiones repartiendo alimentos, regalando camisetas, organizando eventos costosísimos. Entonces yo creo que la democracia es igualdad en la participación. No puede prevalecer quien más invierte, y naturalmente quién más regala para ganar el voto popular. Y este tema neurálgico, el control del gasto electoral, no es tarea fácil. Sin perjuicios de que pueda Fausto Camacho, gracias, buenas noches, comentar algunos de los temas que ha puesto sobre la mesa. Bueno, sí, en realidad es un tema sumamente importante, la posibilidad efectiva de que la autoridad electoral haga control del gasto y de la propaganda electoral. Es el mandato del artículo 219 de la Constitución, numeral 6, si no me equivoco. 3, perdón, numeral 3. ¿Y lo que está escrito cuántas veces se puede cumplir? Que eso es bueno, lo ideal, ¿no? Pero lo ideal es que esa norma que está allí y que está replicada luego en el Código de la Democracia, ¿no es cierto?, sea cumplida ¿por quién? Por las candidaturas, por los partidos, y se haga el control por parte de la autoridad de control para que se cumpla. Hay 2 componentes importantes, los actores y la autoridad, pero si los 2 no hacen nada por cumplirlo, efectivamente, entonces tienes una campaña en la cual puede, desgraciadamente, ¿no es cierto?, infiltrarte el dinero mal habido para hacer una promoción ilegítima. Este tema me parece muy importante. Ahora, desde su experiencia en la función electoral, ¿es fácil, viable hacer ese control? ¿O como siempre pasa, no, ya vamos más allá, más adelante, no se presentan los datos, los números? Lo que no hay es voluntad política de hacerlo. Porque cuando hay voluntad política se encuentran las formas, porque el mandato constitucional está. Muchas de las normas del Código de la Democracia están, que podrían existir otras mejores, probablemente. Cumplamos las que hay ahora y seguramente los procesos podrían cambiar en mucho. ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, cosas muy concretitas. Debería estar publicada hace rato atrás ya la lista de las cuentas en las cuales van a manejarse los fondos de campaña de todas las candidaturas. Junto a los candidatos, en el mismo formulario, se inscribe el responsable del manejo económico de la campaña. Director financiero, digamos. De la campaña, no del partido, de la campaña, sí, ¿no es cierto? Y él tiene como primera obligación abrir una cuenta en el sistema financiero. Y en esa cuenta tiene que ingresar todos los recursos que son entregados lícitamente, por supuesto, ¿no es cierto?, con reglas que están en la ley. Con unos límites que están en la ley, claro. Unas reglas que están en la ley, que tienen que ser transferencias, que en efectivo solamente se puede manejar hasta un monto realmente pequeño, y todos los gastos igualmente. Y esas cuentas deberían ser de vigilancia pública. ¿Y eso quién puede garantizar? El Consejo Nacional Electoral. Fausto ha señalado un tema clave, el riesgo
de que en una economía donde el lavado de activos está ahí, donde el narcotráfico mete las garras y penetra la institucionalidad, en la justicia, en algunos órganos de control público, también los dineros del narcotráfico se filtren en una campaña electoral, o para sacar beneficio o para ensuciar la campaña. ¿Cómo manejamos este tema que es particularmente peligroso en la campaña que viene? Bueno, el narcotráfico ya se filtró en todas las campañas. Ya hay candidatos. En todos los últimos procesos, sí, en esta también. Y incluso hay candidatos que están involucrados en el caso, por ejemplo, Metástasis, que al no tener sentencia ejecutoriada, ellos participan libremente. Pero, ¿qué es lo que no se hace? Es el control. Y lo que se debe hacer es un control previo, porque la ley faculta para que el Consejo Nacional Electoral cuente con el apoyo del SRI, de la Contraloría, de la UAFE. ¿Por qué, por ejemplo, los señores del SRI no salen y van, por ejemplo, a esa gran presentación que se organizó este día viernes, donde se pone ahí tarimas, orquestas, cantantes, y les pregunta, muy bien, señor, ¿quién le contrató? Presénteme el contrato y la factura. Es facilísimo. Después vemos... Es facilísimo si hay voluntad. Pero es que no... Es voluntad y es obligación, porque el SRI tiene la obligación de hacerlo, porque ya ellos ya saben lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de Arroz Verde. Cuando las empresas eran las que contrataban los servicios en publicidad, en esto de las tarimas, en las camisetas, en eso, y naturalmente facturaban hacia su empresa. Y eso no pasaban por el control que decía Fausto hace un rato, naturalmente, ¿no? O sea, esas trampas lo conoce el Consejo Nacional Electoral y no quiere hacer nada. Y es por eso es el reclamo público que se ha hecho permanentemente a la señora Tamaín y a los demás consejeros para que hagan algo. Aconsejemos qué se podría hacer en este caso, en esta campaña, con el riesgo enorme de los dineros de narcotráfico, por ejemplo. Cosas así como las que acaba de mencionar, pero muy concretas, tanto Medardo como Fausto. Como yo dije, que se hagan equipos del SRI. El SRI tiene la obligación de salir a ver si se está facturando legalmente todos los servicios que se presentan. Entonces es muy fácil saber si un servicio está facturando. Y cuando factura es quién le contrató. Porque como dijo Fausto, es obligación de los movimientos o partidos políticos o candidatos realizar pagos en cheques que superen los $100. No pueden pagar en efectivo. Entonces tiene que haber la factura, tiene que haber el respaldo, tiene que haber todo eso. Después, a la UAFE, si hay movimientos inusitados de dinero, investigar a dónde van, porque si comienzan a moverse 10, 15 millones o 1 millón, tenemos que identificar a dónde van, porque no va a irse a la organización política, sino van a irse a determinadas personas que sin tener ellos una actividad lícita, una declaración presentada al Servicio de Rentas Internas, están recibiendo millones. ¿Para qué? Para invertir en la campaña. Y sin perjuicios de reformas futuras para el Código de la Democracia, que a lo mejor habría que aconsejar y empezar a hacer inmediatamente terminado este proceso. ¿Qué más aconsejaría para hacer ese control efectivo? Hace un rato decía Medardo, la unidad de análisis financiero, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, control de activos. Hay normas del Código de la Democracia que les obliga a establecer una coordinación interinstitucional que hasta el día de hoy no existe. Y el plazo que puso la Asamblea en la ley para que simplemente, si no me equivoco, era de 3 años, y eso se expidió en febrero de 2020. A febrero del 2023 debía estar en perfecto funcionamiento, y la voluntad política, ¿de dónde no nace? En primer lugar, de la autoridad responsable del proceso electoral, Consejo Nacional Electoral. Y obviamente la voluntad de quien esté al frente de la UAFE, de quien esté al frente del SRI, que son los 2 órganos del Ejecutivo, y la Contraloría General del Estado, que son los 4 que, de acuerdo a la ley, deben actuar de manera conjunta. Fausto, yo he escuchado a veces, es que no alcanza las manos para hacer la unidad de análisis financiero, no tiene suficientes... Es probable que así sea, pero entonces hay que incluir en el presupuesto electoral, pues. ¿Y quién puede incluir en el presupuesto electoral? El Consejo Nacional Electoral. Si usted va a tener un gasto específico por el control de la propaganda y el gasto electoral, presupueste, pues. ¿Para qué? Para que entonces lo que me hace falta pueda contratarlo. ¿Qué más se puede hacer ahora, aunque no se haya presupuestado? Simplemente hacer públicas, ¿no es cierto?, los números de cuenta y los RUCs de los candidatos y de las campañas, y decir que solamente esas cuentas pueden pagar, para alertarles a los proveedores de servicios que cualquier provisión del servicio por fuera de esas personas autorizadas es ilícito.
Ilícito quiere decir que pueden ser sujetos de por supuesto, una acción penal. Pero pueden ser, inclusive penal, pero administrativamente en el campo de lo electoral podrían ser también sancionados, ¿no es cierto? Ahora quiero que ustedes me comenten algo que, hablando de la palabra control, pero ya nos referimos al hecho electoral, porque el año pasado, antes de las elecciones, unos les llamaron anticipadas, en todo caso a las elecciones extraordinarias que se llamaba formalmente, el Consejo Nacional Electoral entregó datos muy interesantes sobre lo que había ocurrido en las últimas campañas electorales sobre el control del voto y cómo cada una de las candidaturas presidenciales en los últimos años habían observado a los recintos electorales, a las juntas receptoras del voto. Recuerdo que una candidatura tenía más o menos 41,000 observadores en cada una de las mesas o juntas receptoras del voto, otra candidatura 38,000 y las demás bastante menos. Pero ahora son hasta 44,000 mesas. ¿Cómo se hace el control para que la candidatura tenga la certeza de que ese voto que depositó el ciudadano, que finalmente es lo más importante en democracia, el respeto a la voluntad popular, no se adultere, no se transforme en un voto distinto? ¿Cómo hacer para que haya un control eficiente? Que, por cierto, además cuesta mucho dinero. Sus opiniones creo que son importantes. A ver, es que es muy simple. No necesitamos contratar a una persona para que pase desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde parada frente a una urna que es inviolable. Lo que tienen que hacer es, en el momento del escrutinio, obtener la copia del acta que por ley tienen que darlo, y además tienen que publicarse hasta en la pared. Se pega en una pared, ¿no es cierto? Que tome una foto. Claro. Y eso le permite realizar el control. ¿Por qué? Porque debemos entender que las actas son enviadas a un centro donde se acumulan y donde se están notificando los resultados. Pero si tiene el acta, es fácil comprobar con los resultados oficiales si son los mismos datos que constan en la que se generó en la Junta Receptora de Voto, en la que llegó a la Junta Provincial, en la que está en el Pero yo le Consejo replico, Nacional si es Electoral. tan fácil, ¿por qué no se lo hace bien? O como corresponde. Porque no lo hacen. ¿Por qué? Porque necesitan acumular todas esas actas también en un sistema paralelo para ir realizando el control. Pero si en vez de contratar una persona por junta para que estén ahí parados, contratan simplemente a unos 100 operadores que tengan unos centros, que tengan su computadora, es fácil comprobar cómo están yendo los resultados. Porque si uno sabe, por ejemplo, que una provincia obtuvo la votación mayoritaria y después los resultados están malos, bueno, póngales a verificar y a comprobar dónde se hizo el cambio, dónde se fue la luz para modificar los resultados. Usted alertaba hace un rato el tema de los recintos electorales deben tener luz eléctrica. Estamos en una temporada compleja en este momento, pero no olvidemos que hubo un apagón tecnológico también, que durante horas no se alimentaba las grandes computadoras del Consejo Nacional Electoral hace un tiempo y todo el mundo presumió adulteración de datos y todo eso. ¿Qué decir? Es que hay una cosa, la ley dice que las actas de las juntas receptoras de voto tienen que irse obligatoriamente a la Junta Provincial y aquí le están mandando directamente al Consejo Nacional Electoral, lo cual es ilegal. Porque el escrutinio se inicia en la Junta Receptora de Voto que hace el conteo y sale a las actas. O sea, no pasar directamente al Consejo. De ahí va a la Junta Provincial que hace el escrutinio de actas. Y ahí terminan las elecciones provinciales, en la Junta Provincial. Solamente lo que es elecciones nacionales, presidente, vicepresidente, lo que son Parlamento Andino y asambleístas nacionales hacen el cómputo de ellos. Entonces es fácil controlar, pero si permiten que todas las actas vayan directamente sin ser escrutadas legalmente y el Consejo Nacional Electoral comienza a dar resultados sobre eso, se están convirtiendo en ilegalidad. Bueno, ¿qué decir de estos procesos de control de la gente delegada de los partidos, que además dice todo el mundo que cuesta millones de dólares? Estoy hablando, sí, no exagerando, millones de dólares, ¿no? Sí, al menos si tú pagas $20 a cada persona en 44,000 mesas, estás hablando de $900,000 solo esa parte. Claro. Solo esa parte, más toda la tecnología que tengas que contratar, los espacios, etcétera, etcétera. Pero en realidad el problema de fondo, desde mi punto de vista, tiene que ver con algo que de alguna manera mencionaba Medardo. Por mandato constitucional, el escrutinio, la reunión de todos los organismos electorales, dice la Constitución, de todos en todo momento, serán públicos. La Junta Receptora del Voto es un organismo electoral. Por ende, su actividad es pública. Obviamente, durante el proceso de recepción del voto es público, pero resulta que deja de ser público a las 5 de la tarde. ¿Está mal eso? Totalmente mal y en contra de la ley. Porque ¿quiénes podrían estar allí? Ahí hay una norma, o sea, una norma no escrita o una práctica no escrita en norma
que se prohíbe a la gente estar presente en el escrutinio y que si tú no eres delegado calificado, no puedes estar en el escrutinio. Y muchas veces el delegado calificado está fuera del aula viendo por la ventana. Cuando la norma dice que para escrutar cada papeleta, el secretario debe exhibir la papeleta, eso dice el código, cantar el voto y pasarle al presidente para que constate que lo que él leyó es lo correcto. Y ese escrutinio público es el que no existe en este país desde hace muchos procesos electorales, y esa es la clave de la transparencia. Porque si tú tienes unos delegados o gente que puede no ser delegado, yo ciudadano, no afiliado, quiero estar presente en el escrutinio de la Junta donde yo voto, debería tener la posibilidad de estarlo. Con todos estos argumentos que ustedes nos han puesto, quisiera un resumen final para el deber ser de la etapa ya de la campaña en enero que vamos a llevar adelante. ¿Cuáles debieran ser los grandes lineamientos, los grandes ejes de las propuestas electorales de los distintos candidatos de los distintos binomios? Con esto cerramos. Medardo. Primero, que la ciudadanía exija que la promoción electoral sea sobre temas específicos, tal como lo manda y ordena la Constitución, que dice que la promoción electoral se da a través de debates temáticos. No podemos aceptar que exista un debate presidencial donde participen 15 personas. Deben haber varios debates, por lo menos 3 o 4 sobre los temas que yo mencioné: energía, seguridad y trabajo. Segundo, que los ciudadanos se activen, porque también se olvidan que las elecciones son para los ciudadanos, no para los partidos. Pero si tenemos una sociedad que no acepta la validez de las organizaciones políticas, los repudia, los rechaza y solamente acude porque el voto es obligatorio, escogiendo a última hora, entonces estamos rompiendo todos los principios democráticos. Entonces, ciudadanos, la última palabra lo tienen ustedes. Por favor, Fausto. Bueno, yo lo que creo es que hace falta una acción social, ciudadana y partidista, porque esta es una responsabilidad de ellos también, me refiero a las organizaciones políticas, de concurrir a exigir el cumplimiento de temas tan claves como la promoción electoral, que debe ser sobre los programas de gobierno, sobre las propuestas concretas, los debates obviamente alrededor de eso, el escrutinio público. El escrutinio público es la clave de la transparencia de cualquier proceso, aquí y en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque si el acta que está hecha está dolosamente hecha o equivocadamente hecha, simplemente esa es la que se transmite. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está el día de las elecciones a partir de las 5 de la tarde en el escrutinio que por mandato constitucional, legal del instructivo que hacen debe ser público. Sin embargo, a las 5 de la tarde los militares por costumbre y a veces porque son disposiciones del Consejo Electoral retiran a la ciudadanía de los recintos y se quedan en una suerte de conciliábulo. Eso es gravísimo. Muy bien, yo quiero agradecer a Fausto Camacho, a Medardo Oleas por su participación en este segmento del programa Punto de Vista, por su aporte. Desde luego nos dejan reflexionando muchas cosas que se pueden hacer, que habrá que cumplir con la norma en la mano. Venimos para hablar de la seguridad en la campaña como tema central y de la seguridad de los candidatos presidenciales. En breve, aquí en Punto de Vista. Seguridad presidenciables. Sí, porque en este segmento abordaremos la seguridad como tema y eje de campaña, pero empezaremos por la seguridad que deben tener los candidatos en todo el territorio nacional. Priscila. Gonzalo y amigos televidentes, para las próximas elecciones, la Policía Nacional brindará seguridad a los binomios presidenciales. Algunos han denunciado incluso amenazas. Quien está a cargo del análisis de riesgo es el Ministerio del Interior.
El magnicidio de Fernando Villavicencio en agosto de 2023 marcó un antes y después en el Ecuador. En esta nueva contienda electoral, los candidatos que están en territorio visten chalecos antibalas y están acompañados por equipos de seguridad de la Policía Nacional. Hasta la fecha han saltado varias alertas de amenazas. El pasado 20 de octubre, Jimmy Jairala, el candidato de Centro Democrático, denunció que su vehículo en el que se trasladaba uno de sus hijos fue baleado en un ataque en el que resultó herido el conductor y guardaespaldas. No habría querido hacer un escándalo de esto, ni es mi intención, pero verdaderamente es un drama terrible para mí, para mi familia, el hecho de que la vida de mi hijo corrió peligro. Sobre este caso, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que la Policía Nacional inició las investigaciones del suceso ocurrido a la familia Jairala. La Policía Nacional ha acudido de manera inmediata a hacerse cargo de las investigaciones que corresponden y al levantamiento de huellas, vestigios y de todo tipo de información. 10 días después, el candidato presidencial socialista Pedro Granja afirmó que también ha recibido amenazas a través de un ataque a la casa de su hermano. Que quieren silenciarme, que quieren callarme. Los agentes de la Policía Judicial, los agentes de mi grupo de custodia y además la Fiscalía General del Estado está al tanto. La policía informó que desplegó servidores para la seguridad de los candidatos presidenciales. El análisis de riesgo está a cargo del Ministerio del Interior. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Queremos saludar para esta parte del programa al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, ex jefe de inteligencia del Ejército. Para entrar en materia, hemos tenido el brutal asesinato de Fernando Villavicencio en la campaña electoral pasada, varios candidatos también asesinados, incluso el alcalde de Manta, y ahora estas amenazas. Es hoy el tema clave de la seguridad de los presidenciables y de los candidatos en general, uno de los puntos en que el Estado debe atenderlo de forma prioritaria. Buenas noches, coronel, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, Gonzalo. Con relación a la pregunta, considero yo que es prioritario a fin de facilitar que esta campaña sea completamente transparente, que en esta campaña exista mayor tranquilidad por parte de los candidatos y de la misma población, que se configuren estas cápsulas de seguridad para cada uno de los candidatos presidenciales. Esto es vital e importante y creo que el Estado en esa parte está tomando las medidas necesarias. ¿Qué preparación, coronel, deben tener las personas que están en estas cápsulas de seguridad y quienes dirigen la estrategia de seguridad en una campaña presidencial y de las otras? Porque también los otros candidatos corren sus riesgos. Primero, cada candidato presidencial tiene necesariamente que tener dentro de su equipo de campaña un experto en el tema de seguridad, no solo para los desplazamientos, sino para diseñar, estructurar verdaderas políticas de seguridad que necesita el país. Eso es la primera parte. Segundo, necesita también un diagnóstico situacional de todo lo que es la realidad de nuestro país con relación al tema de seguridad para poder tener claros los objetivos. El tercer elemento, este equipo de seguridad tiene un jefe de seguridad que es el que se encarga directamente de todos los desplazamientos y todas las acciones o comitivas que tenga que realizar el candidato presidencial. Adicional a esto, pues existen 3 anillos, un anillo externo, un anillo de seguridad inmediata y un anillo avanzado. Cada uno de estos tiene que estar formado por gente profesional y aquí quiero recalcar especialmente lo siguiente. En el país hay una sola escuela que tiene la formación de protectores. Es la Escuela de Inteligencia Conjunta que tiene el Ejército Ecuatoriano, el Comando Conjunto. Ahí se forman no solo nacionales, sino también internacionales protectores. Y esos son los que tienen esa responsabilidad de cuidar y velar por la seguridad de ese candidato presidencial. Ahora, estamos hablando, por un lado, de los equipos propios, que podemos llamar guardaespaldas, custodios, una persona responsable de inteligencia, la logística, también a veces las filtraciones de a dónde va un candidato o pasado mañana pueden ser un tema peligroso para atentados que estamos viendo con el crecimiento del crimen organizado, del narcotráfico y de una serie de acciones que lamentablemente han dejado ya un reguero de sangre, podrían proliferar en esta campaña. ¿Cómo es además la articulación ya con las fuerzas del orden que, por ejemplo, ofrece la Policía Nacional y en qué medida esa articulación debe ir
absolutamente coordinada? Primero, el candidato, el jefe de seguridad, el candidato presidencial, lo que tiene que hacer es desplazar el equipo de seguridad avanzado para que haga las coordinaciones adelantadas antes de la llegada, 1 o 2 días antes de lo que está marcado en la agenda. ¿Y qué hacen cuando van en esa avanzada, allá, toman contacto con las autoridades, hacen un recorrido de toda la ruta que va a hacer el presidente, o el candidato presidencial, determinan los puntos vulnerables, puntos de emboscada, posibles puntos en los cuales el candidato presidencial puede tener algunas vulnerabilidades y van marcando cada uno de estos. En cada uno de estos puntos van colocando gente de seguridad para que tenga y observe lo que está pasando en ese entorno. ¿Y la coordinación con la policía? Por eso decía yo, tienen que hacer la coordinación, contacto permanente con las autoridades policiales y militares que están en esa jurisdicción. Hemos escuchado en las noticias que no hay, por ejemplo, disponibilidad en el Estado de autos blindados para los candidatos presidenciales. ¿Qué opina? Bueno, es una deficiencia que tiene el Estado, pero sin embargo yo creo que por la seguridad de cada uno de los candidatos tienen cada uno de ellos que contar con estos medios logísticos para su propia protección. Y digamos, realmente, ¿esto es una amenaza objetiva, dado la historia reciente que hemos tenido, o son exageraciones que a veces la gente dice, no, exageran los políticos? No, las amenazas que están recibiendo los políticos creo que son reales, porque a las diferentes organizaciones de crimen organizado no les agrada mucho que el discurso de un político, cualquiera que sea esto, pues vaya a afectar el nivel de penetración que tienen en un espacio territorial. Estamos hablando del crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal. De todos los sistemas. Lo que está ahí... Trata de personas. Trata de personas, tráfico de armas, tráfico de munición, narcotráfico, microtráfico. Estamos hablando también ahí en los posicionamientos que tienen estas organizaciones con relación a los territorios, santuarios, los famosos... ¿Y cómo van a hacer, por ejemplo, para ir a hacer un mitin en un sitio donde hay una parte geográfica controlada por mafias? Va a ser sumamente difícil, por eso yo decía que esto es imposible que esta campaña se desarrolle con normalidad. Lo que vamos a ver nosotros es que habrá restricciones en ciertos espacios territoriales, porque no le van a dejar entrar tranquilamente. Pongamos que permitan que ingresen allá. Ese dispositivo de seguridad, voy a poner un barrio, La Prosperina, Nueva Prosperina, o La Guacharaca. Ese mitin que hagan en ese barrio tendrá, yo diría, unos 300 a 400% de posibilidades de alguna acción. Necesita reforzar entonces la seguridad. Necesitaría reforzar. Y hacerlo muy puntualmente, entrar y salir el candidato. Exactamente, sí. Ahora, no perdamos de vista lo de fondo, para ir concluyendo también este diálogo que ha sido muy interesante. Primero, que los candidatos deben tener seguridad. Segundo, que el tema de la seguridad será uno de los grandes temas de campaña. ¿Cómo hacer para que se aborde los distintos candidatos presidenciales de modo responsable y sin demagogia el discurso en torno a la seguridad, que es uno de los males que está viviendo la gente este rato? En las campañas anteriores, yo recuerdo, porque era presidente del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado, que nosotros pasábamos invitaciones a cada uno de los candidatos presidenciales y a sus equipos de campaña. ¿Cuál era el criterio? El observatorio iba, les daba una orientación general a cada uno de los candidatos presidenciales, respondía a las preguntas e inquietudes que ellos tenían, y con ese material, esos insumos, ellos podían comenzar a desarrollar su programa de gobierno y sus acciones y políticas públicas con el tema de seguridad. Creo que eso es lo prioritario que tiene que hacer cada uno de los candidatos, tomar contacto inmediatamente y comenzar a ampliar este tipo de... Y resumiendo, podemos tener dos cosas: una campaña segura para los candidatos, pero una campaña con propuestas clave para atacar el tema de la seguridad sin demagogia. Sería lo ideal, que los candidatos se centren en políticas y una campaña en donde no utilicen a la seguridad como un bastión popular y populista de campaña para poder llegar al electorado. Creo que sería nefasto esa situación. Y la otra cosa, creo que los candidatos necesariamente tienen que comenzar a hablar de seguridad, pero hablar con convicción y verdaderamente viendo qué es lo que se puede hacer en el país con relación al tema de seguridad. Muchas gracias, el coronel Mario Pacimiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, por su aporte aquí en el programa Punto de Vista. Hasta la próxima semana. TC Televisión presentó
Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez.